Pero una de las novedades del cristianismo es que se empezó a distinguir: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero con tan mala suerte que el cristianismo surge en el momento en que se está divinizando la figura del emperador. Y los cristianos, que quieren ser cristianos, pero no quieren adorar al emperador. Entonces no se había inventado lo del mal menor, eso ya es posterior. Ni siquiera quisieron echar unos granitos de incienso para salvar su vida en la estatua del emperador. Y por lo tanto fueron condenados por ser ateos y malos ciudadanos. Esa fue la condena que pensó sobre los primeros cristianos. Eran ateos porque no querían adorar la imagen del emperador y malos ciudadanos porque no querían cumplir sus leyes. Así las cosas cambiaron en el año 313. Tenemos que ir avanzando muy deprisa a lo largo de la historia para ofrecer una interpretación, todo llegará. Y en el año 313 Constantino decreta el edicto de Milán, que concede libertad de cultos y por lo tanto los cristianos empiezan a respirar. Y a partir de ahí empiezan a crear su cultura, la cultura de la cristiandad. La cultura de la cristiandad tiene unos principios fundamentales. Dios es creador y providente, y por lo tanto el hombre es concebido como persona y como criatura de Dios. Eso es así tan sencillo. Eso algunos lo aprendimos en el catecismo de pequeños, por lo menos el que yo estudié para la primera comunión. ¿Para qué nos ha creado Dios? Dios nos ha creado para que le sirvamos, le amemos y seamos después felices con Él en el cielo. Catecismo Nacional de segundo grado. Pues ahí está el resumen de lo que es la cultura de la cristiandad, cultura que se va a romper precisamente por lo que se conoce como la cultura de la modernidad. Cuando Lutero introduzca un nuevo concepto de libertad. Lutero tiene, para lo que nos interesa, dos ideas. Una, lo del libre examen, que es aquello que decía de que el hombre puede interpretar las escrituras como quiera, eso es el libre examen, ese es el principio de autonomía que rompe con el principio de criatura y de sometido al creador. Pero claro, Lutero, cuando proclama el libre examen, no se da cuenta de la que está propiciando, porque esto lo oyen los campesinos alemanes y dicen: o sea, que aquí no hay nadie en la tierra que a mí me diga lo que yo tengo que hacer en materia religiosa, ¿verdad? Soy autónomo. Pues muchísimo menos habrá quien a mí me diga lo que yo tengo que hacer en materia política. Y eso son las revoluciones campesinas de 1524 y 1525. Pero yo decía que Lutero decía dos cosas, claro. Una, la del libre examen. Pero Lutero se quiso apoyar en los príncipes alemanes para separarse de Roma. Y entonces escribió esta obrita tan significativa que se titula Contra las hordas asesinas y ladronas del campesinado. Ya se ve que no era partidario, porque dijo: un momento, que esto del libre examen solo es patrimonio del príncipe. Claro, los príncipes alemanes le dijeron: ¿y qué hacemos con estos, con los campesinos sublevados? Lutero dijo: sencillamente exterminarlos como a perros. Y eso produjo entre 100.000 y 135.000 muertos. Bueno, cuento esto porque algunos, incluso en España, y hasta desde medios católicos oficiales, nos han vendido que la reforma era el signo de la libertad. No, la creación del Estado confesional es de Lutero y además bañada en sangre. Y ahí está enmarcado el principio de autonomía.
principio de autonomía, en principio solo para el príncipe. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Vamos avanzando. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el siglo XIX? Que eso se va a democratizar. O sea, ahora ya a partir del siglo XIX, con la Revolución Francesa, que es un hito en la historia de la humanidad, pues hay grandes acontecimientos. Uno sin duda es la caída del Imperio Romano, otro es la Revolución Francesa y sin duda otro es la Revolución Comunista de 1917, que es donde se enclavan las apariciones de Fátima, pero antes de llegar ahí tengo que hablar de todo esto. Y en la Revolución Francesa digo que se democratiza. Ahí tienen ustedes la figura de Pío VI. Pío VI muere en el exilio, ha sido llevado a Francia por las tropas francesas, muere en el verano de 1799 y cuando muere Pío VI, la prensa oficial francesa da la noticia en estos términos: Pío VI y último, porque piensan que han acabado con la Iglesia. O sea, Pío VI y último. De ahí que hayan hecho la Constitución Civil del Clero. El clero a partir de ahora va a ser funcionario, es decir, entendida la religión como algo sociológico, el poder civil asume la religión para manejar al hombre. Cambia todo, el calendario revolucionario, ya los días no son los santos, o sea, pues es en lugar de San Antón, Santa Ágreda o Santiago, pues es el día de la coliflor, el día de la alcachofa, porque es que los progres cuando se ponen a hacer cursis se emplean a fondo, día de la coliflor, racionalismo, esto es el racionalismo, cambiar a San Antón pues por el día de la alcachofa, es una cosa realmente. Pero bueno, no solo eso llegaron, sino que llegaron a establecer la fiesta de la diosa Razón. Entonces cogieron a una bailarina de la ópera, que por estar en el sitio donde estamos la definiremos con palabras para que todos lo entiendan, pero con el respeto, era una señorita de virtud complaciente, y la subieron a estas andas donde ven ahí, desalojaron a la Virgen de Notre Dame y la rindieron junto. Esta es la señorita María. Abolieron la muerte. El buen ciudadano, decía el decreto, no muere, duerme. Claro, porque lo único que hay que abolir es la muerte para que la gente no pregunte por la trascendencia. Estamos creando, frente al concepto cristiano de criatura que trasciende, el concepto inmanente que permanece ahí. Y esto es lo que se establece en la sociedad civil. Claro, hemos dado la espalda a Dios en 19 años a una velocidad espectacular. Y la Virgen está ahí, lógicamente. La Virgen está ahí y tiene que intervenir. Bueno, no es una broma lo del calendario. Vamos a ver, estos son los días nivoso, es diciembre. Entonces en nivoso van alternando primero días de minerales, la turba, el carbón, el betún, el azufre, y en el quinto día hay que poner un animal. El que corresponde al día 25 del calendario revolucionario francés es este, es el día del perro. No es inocente el cambio de los meses, ya no tienen 4 semanas, sino tienen 3 décadas. La fiesta es el día 10. Y cuando a Ron, que es el que propone el diccionario, le preguntan: oiga, pero ¿por qué no deja usted 4 semanas y pone 3 décadas? Y dice: porque es que quiero suprimir el domingo. Es decir, quiere suprimir todo vestigio religioso. Cuento todo esto por lo siguiente.
se me ha presentado y efectivamente soy devoto a la Virgen, pero soy historiador. Soy historiador. Y me rebelo, pero me rebelo contra el criterio de que la religión no es historiable. O sea, servidor de ustedes ha estado en algún tribunal de tesis doctoral de un periódico que tenía 300 suscriptores en el siglo XIX. Y el Elemento nos contaba con toda seriedad cómo había investigado, los artículos que publicaba, bueno, una cosa es espectacular. Bueno, yo he cogido solo el número por coger un dato, el número de comuniones distribuidas en Medjugorje en el año 2013, 1.849.800. O sea, ocuparse de casi 2 millones de personas en 2013 es superstición, ¿verdad? Y ocuparse de un periódico que tiene 300 suscriptores, eso es una cosa científica, una cosa... A ver si va a ser al revés, a ver si los hombres estamos poniendo la superstición en las cosas humanas. Bueno, no digo nada lo que va a ocurrir este año en Fátima, por donde dice que van a pasar 8 millones de personas. Es decir, si algo implica socialmente y tiene un interés, es la religión. Con lo cual, aquí o estudiamos todo o no estudiamos nada. Estudiamos los partidos políticos, los sindicatos, las legislaturas, los cambios de economía y la religión, o todo es historiable o nada es historiable. Y entonces, yo he dicho que esto es historiable. Y además tenemos una cuestión muy importante en la religión católica. La religión católica no es una religión intimista. Y por lo tanto deja huellas. Fíjate si deja huellas, que puedo contar las comuniones que hay en Medjugorje, y por lo tanto se puede estudiar. También eso tiene un problema. Al no ser una religión intimista es perseguible. Por eso cuando se persigue a la religión hay no solo el martirio de las personas, sino el martirio de las cosas. Por eso queman iglesias, etcétera, etcétera. Bien.